Estoy justo frente a la prefectura de Carabineros de Valparaíso y se me ocurre una idea que no sé si será muy loca. Si pido entrar y que me enseñen cómo es por dentro. Soy cubana y vivo hace 2 años en Chile y hace poquito les hice un video tomándome una foto con un carabinero en la prefectura de Viña del Mar. Pero me quedé con esa espinita ahí de, ¿y si les hubiera pedido pasar? ¿Me dejarían? ¿Hasta dónde se puede grabar? Vamos a intentarlo hoy. Vamos a ver si es posible. Vamos allá. Espérate. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Wow, caballero, miren esto. Me la compro. O sea, que puede ir acá armando cosas. Entonces no es mal visto que un carabinero cree en Dios. No. Y carabinero de la comunidad. De la comunidad. ¿A que todos quieren? Muchas veces ¿No? somos la persona que le dice no lo hagas. Las rejas que están más como desde el estallido social, me cuentan, ¿no? Hoy día Chile necesita una policía fuerte, una policía robusta. Y esto es el día a día de un carabinero. Caballero, me dijeron que sí, estoy súper emocionada, pero también justo ahora van a hacer un ejercicio, entonces vamos a ver qué es, porque la verdad que estoy súper curiosa de qué es lo que se va a hacer. Coronamos. Vinimos a ver cómo es un proceso de fiscalización. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un gusto. No se asusten por la cámara. Mañana es 21 de mayo y es un día feriado. Entonces muchas personas están en carretera y también ellos hacen la labor educativa para que se eviten accidentes. ¿Cómo fue la aceptación? Bueno, las personas están súper felices y contentas porque, por ejemplo, si un niño, el padre se lo puede regalar y puede leer ¿cuál es esa señal? Y dice, ceda al paso. Entonces se lo tomaron súper bien, es una forma preventiva para disminuir los accidentes de tránsito en nuestra región de Valparaíso y generar conciencia en los conductores. Gracias. Vamos a ver cómo es que se mide la velocidad. Hace un pitito, pip, 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 pip. ¿Cuánto no debería exceder? ¿Qué límite? Los 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, acá tenemos uno que marcó 99. Igual nuestro artículo 205 de la ley de tránsito nos faculta a nosotros para dar una tolerancia de 5 kilómetros por hora. Sobre 106 kilómetros por hora y ya está infringiendo la ley de tránsito. Y digamos que yo paso y tengo más de 105 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Nosotros le entregamos a usted un documento, le retenemos su licencia de conductor para que usted vaya al juzgado de policía local de acá de la zona, donde usted tiene que pagar una multa. ¿Y alguien ha intentado, digamos, decir, no, yo le pago la multa aquí a usted para que no lo ponga? Ya con el hecho de hacer un ofrecimiento de dinero, al concretarse, ¿cierto?, que él quiere hacer un pago como para zafar de la infracción, ya pasa a ser, ¿cierto?, el delito de cohecho. De hecho, es soborno. Claro. Me llama la atención que, sobre todo extranjeros, son los que quieren ofrecerles dinero. Es que en su gran mayoría, tal vez por falta de conocimiento o por la costumbre que también tienen en sus países. Eso no quiere decir que también hayan chilenos que también lo hagan. Claro, pasa como mi ejemplo en Cuba, que en Cuba sí es común que hagan eso, pero es porque hay una policía, nada que ver con los carabineros, que lo tengo comprobado por amistades que tienen vehículos, que tienen autos y dicen, no, con un carabinero no se puede hacer eso. Claro. ¿Qué le parece lo que se está haciendo hoy por acá? Estupendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que debería haber más control porque hay mucha gente que conduce con droga y pillarían a muchísimo. Muchas gracias. Vale. Gracias. Adiós. Acá estuvimos consultando y sí, claro que sí, se hacen labores de control de drogas. Con los perritos, con todo cuento, sí lo hacen, lo que depende del punto. Por ejemplo, hoy lo que se está haciendo aquí es una labor educativa y de fiscalización, pero sí se hace. Acá ustedes reciben algún tipo de bono, otro dinero adicional según la cantidad de multas que pongan. Los sueldos de carabineros se basan en grados. Nuestro sueldo es por grado. Una remuneración fija. Hay mucha gente que por desconocimiento, que para fechas importantes, fiestas patrias, o siempre dicen, oh, los carabineros están cursando multas, viene Navidad. Ninguna remuneración por parte de las municipalidades, porque todo ese dinero de las multas son para la arca fiscal. Qué bien que me aclaren eso, porque en Cuba es bien diferente. En Cuba sí los incentivan. El amor a nuestro trabajo, de querer realizar bien nuestro trabajo, de entregarle seguridad a la ciudadanía y que todo funcione como un reloj. Muchas gracias. Eso habla de la honestidad de la institución de Carabineros. Muchas gracias. Y fíjense si en Chile es con todo, sino para qué, que las posibilidades son infinitas, mi amor.
porque mira esto. Aquí, además de todos los medios de prensa, también tenemos la ambulancia, este carro enorme acá de rescate pesado y autos también de la concesionaria, porque acá en Chile, por eso es que las carreteras están tan buenas, mi amor, es porque el gobierno concesiona las carreteras, o sea, se las concede a algunas empresas y estas se ocupan del mantenimiento y por supuesto ganan dinero a través de los peajes. O sea, tú vienes por aquí y obvio que, mi amor, que no te pases de velocidad. Aquí van a hacer ahora mismo la prueba de alcohol. Siga. Eso es. Ya, ahí está. Estamos súper bien. ¿Ya? Bueno, miren, como recomendaciones. Ellos son argentinos y miren, les están dando indicaciones, consejos sobre cómo conducir por acá por Chile. Y les hicieron la prueba del alcoholímetro y les dio perfecta. Yo tenía mucha curiosidad con esto porque como es, lo he visto en muchísimas películas, cómo es esto de la prueba. Yo no dejo de sorprenderme porque miren, hoy aquí se está haciendo una labor educativa, pero es el mismo carabinero el que avisa a los medios de prensa para no sorprender a las personas, decir, no, ya estoy haciendo una fiscalización, ay, te sorprendo. Lo que pasa es que aquí hacemos un trabajo en conjunto con la prensa local, que tenemos también canalizado a través de una periodista, donde tanto Carabineros de Chile con las diferentes entidades logramos trabajar en equipo. Cualquier persona puede llamar a emergencia o al 133 para poder alertar y poder resguardar, porque recordar que la seguridad es responsabilidad de todos. Ah, es verdad. Muchas gracias, gracias. Chao. Nosotros cuando fuimos a investigar sobre qué se iba a hacer por el Día del Carabinero, llegamos a la prefectura y la mayor bella villa fue precisamente la que nos atendió. Hasta una galletica por ahí nos regalaron. Entonces, qué diferente la policía en Cuba, que lo que sea que haga lo hace así de sorpresa, precisamente para poner todas las más multas que pueda, y la labor educativa, pues claro, eso en Cuba no existe, lo de ellos es poner las multas y ya, hacer ellos su dinerito por fuera, su dinerito corrupto, pero qué diferente. Eso quiere decir que lleva las luces prendidas, ¿no? Que las lleva apagadas, que debe encenderlas. Pero nosotros por medidas de seguridad, ya por la distancia, cierto que detectamos la falta, por medidas de seguridad ya no podemos hacerle una maniobra de detención porque podemos nosotros mismos con esa maniobra generar un accidente. Ya él le ha hecho así, yo no sé, como a 5 quizás he contado, y yo estoy súper maravillada. No se agarran de cualquier cosa para decir voy a poner una multa, sino que evalúan eso, el riesgo-beneficio. Wow, me impresiona muchísimo porque, mira, si eso fuera en Cuba, sería motivo más que suficiente para detenerlo, ponerle la multa y aprovechar ahí mismo y ya tienes otra multica para cumplir el plan. ¿Cuántos años llevan de carabinero? Desde niño, mamá, papá, yo voy a ser carabinero. Y lo más importante, la vocación de servicio. El querer tener esta sangre verde. Sangre verde, me gustó ese término, sangre verde. Ahora nos vamos para otra parte que está súper interesante. Vamos. MIC, entonces sería por sus siglas. Es un modelo de integración Carabineros Comunidad. Usted sería el carabinero de la comunidad. De la comunidad. ¿A que todos quieren? Muchas veces no. ¿No? Tiene que ser así, pero muchas veces no. Porque como te digo, la gente en situación de calle no está en la calle porque ellos quieren. Es netamente porque la situación de la vida los llevó a vivir en la calle. Claro, y algunos pueden estar en situación de droga. Es que la mayoría tiene situación de droga, tiene situación de alcoholismo, hogares mal constituidos, vienen a la aventura, pierden su familia, entonces los lleva a vivir a la calle. Las condiciones que ellos viven es infrahumana, o sea, no se las podemos dar a nadie. Y el trabajo de nosotros como carabineros es llegar a ellos, ¿cierto? Ver las necesidades que tengan. Vamos trabajando con los equipos de la Municipalidad de Valparaíso, ¿cierto? Esta es una ruca, una casa de una persona en situación de calle que se la construye con los materiales que va encontrando por ahí. Miren, esto es un pallet. Acá tenemos como un colchón, ropita por allá. En estos días incluso ha llovido. No me imagino cómo debe ser acá cuando llueve. Y sí, o sea, sí se nota la suciedad de las moscas. Fíjate cómo se reúnen, está presente la municipalidad, los carabineros y la MIC de carabineros. Estamos esperando el camión para recoger la ruca porque de hecho esta es otra labor que hacen los carabineros, o sea, otra labor más, y es recoger estas casas que son de las personas en situación de calle, porque digamos, estas casas también se prestan para otras cosas, digamos, para consumir drogas, para vender drogas.
También no es menos cierto que está muy sucia, constituye también un nivel de basura para acá, para esta misma plaza. Pero no es que ya estas personas se botan así, se hacen también toda una labor social. Sí, a ver, lo que estamos haciendo acá hoy día es recuperar un espacio público, ¿ya? Esta plaza que nos pertenece a todos los chilenos, ¿cierto? El trabajo acá que se hace es más bien social. Y digamos, si esta persona está acá y se niega a que le recojan las rucas. No, porque es un procedimiento habitual y ya saben que salen del lugar sin poner mayor resistencia, porque saben también que están ocupando un espacio que le pertenece a la comunidad en general. Claro, en el fondo ellos saben que no es algo correcto. Y el camión sería de la municipalidad. Sí, municipal. Y me doy cuenta que si bien hay personas como el señor este que nos encontrábamos que no están de acuerdo con este trabajo, se sienten en la libertad de hablar delante de ustedes. Porque cada persona tiene derecho a expresarse libremente y eso, bueno, es parte acá de nuestra cultura, pero nosotros sí también lo que tenemos que hacer como institución es ordenar esta ciudad, pues orden y patria, dice nuestro lema. Exacto. No, y yo como extranjera, como persona recién llegada, nunca he visto que se maltrate ni por parte de los carabineros ni de nadie a las personas en situación de calle. O sea, aquí los derechos humanos de las personas son esenciales en este país y nosotros los respetamos. O sea, si la persona roba, se detiene, pero nunca vulnerando los derechos de las personas. Muy diferente a todo lo que he vivido en Cuba. Y aquí tú lo ves, pues, lo ves aquí en el terreno. O sea, nosotros actuamos, la gente nos observa cómo actuamos y esto es el día a día de un carabinero, actuar, estar con la comunidad, no solamente con quienes nos necesitan, sino que también con aquellos que muchas veces nos miran desde lejos y nosotros nos acercamos, los saludamos y le decimos, oye, hola, ¿cómo estás? ¿Algún problema? Oye, primera vez que me saluda un carabinero, oye, interesante. Bueno, eso hacemos nosotros. Y ahora que estoy aquí, a lo mejor se puede, a lo mejor no. Uno siempre ve pasar los vehículos de carabineros y uno dice, ¿cómo serán por dentro? No se puede ver por dentro uno. Pero aquí podemos ver. O sea, sin subirnos, pero solamente verlo por dentro, a ver cómo es. Nos van a dejar por tu vida. El conductor del vehículo policial. Y él nos va a hacer de muchísimas gracias acá. O sea, acá las rajas, las rejas que están más como desde el estallido social, me cuentan, ¿no? Protegen de las piedras, ciertos elementos contundentes que puedan tirar ciertos manifestantes, personas. Mira, ya. Saluda. Bueno, y adentro están los controles, está todo lo que es para la sirena. La baliza, las luces. Claro, las luces. Rojo es que van a un procedimiento policial. Y verde es que estamos patrullando. Preventivo, o sea, si lo veo en rojo me preocupo, si lo veo en verde, no, lo saludo y ya nomás. Por acá también reja. Vamos a mostrar un vehículo que tiene calabozo, que unos tienen calabozo. ¿Calabozo? Sí, atrás te wow. Vamos a ver lueguito uno con calabozo dentro del carro, ¿puedes creer? Además tiene cámara. Esta es una cámara. Claro, que está grabando constantemente. Todo para acá, claro. Ah, ya, mira por acá. Acá, mira. Adentrico. Ya, mire, esa es la otra cámara. Wow. Todo el procedimiento registrado en cámara, esto está siendo grabado. Y esto es netamente transparencia del actor policial. Sí. Incluso es legal que yo vaya por la calle y si yo quiero sacar mi teléfono y grabarlo, sí, ¿puede ser? Solo graba, no hay problema. Si nosotros no estamos solamente trabajando para la comunidad, no. Claro, no, claro, siempre con respeto también, porque no lo voy a hacer así al teléfono. Sí. Pero qué bien que no se escondan. Mira, eso quiere decir que no hay nada que ocultar cuando dejan que los graben. Nosotros acá somos parte de esta comunidad. Venimos a la comunidad, somos personas chilenas que nos criamos en algún pueblo de Chile y llegamos a ser carabineros. Por lo tanto, venimos de la comunidad. La diferencia es que nos formamos en nuestras escuelas. ¿Para qué? Para servir y ayudar a la comunidad. Somos parte de la comunidad, sí, porque venimos de ella, trabajamos en ella, nos sacamos la ropa, nos vestimos de uniforme, nos ponemos nuestra ropa de color para ir a nuestras casas y somos parte de la comunidad. Transitamos, tenemos que respetar semáforos, tenemos que ir a comprar al supermercado. Pero la diferencia está que nosotros fuimos formados para servir a esta comunidad. ¿Y qué es lo más difícil de ser carabinero? Lo más difícil, podría decirlo yo que en este caso puede ser que mucha gente no comprenda nuestro trabajo, que critique cierto actuar de la institución, porque finalmente, si tú lo miras fríamente, ¿quiénes somos nosotros? Somos la persona que le dice no lo hagas, somos el que ponemos el coto entre lo bueno y lo malo. Es como cuando tú eres niño, cuando tú eres niño y la profesora te retaba en el colegio y uno decía a la profesora, oh, que pesada la profesora. Bueno, en este caso, si tú lo miras más así lúdicamente, somos como eso. Pero también somos los que estamos ayudando. Venga para acá, ¿qué le pasa? ¿Cuál es su problema? Entonces, están las dos caras de la moneda. Y lo más difícil hoy día en Chile de ser carabinero creo que es eso, que hay mucha gente que no comprende la función policial y que nosotros estamos para resolver, en cierto modo, esta anomia colectiva que existe hoy día de no querer respetar nada y nosotros estamos ahí para poner las leyes y hacer respetar las leyes. ¿Y cuántos años lleva de servicio? Yo 21 años de servicio. Wow, 21 años. Ustedes llegan ahí donde nosotros no podemos actuar. ¿Cómo es que es? Orden y patria. Orden y patria. Seguimos. Ahora sí, regresamos a la prefectura y vamos a ver cómo es por dentro.
para que vean lo increíble que es Chile. Justo estamos aquí en la comisaría y puedes comer, puedes hacerte tu cafecito. Estas cosas, la verdad, caballeros, que a mí me siguen impresionando demasiado el nivel de gestión y organización de cualquier cosa en Chile, incluyendo en las prefecturas. Oficina de Violencia Intrafamiliar. Hola, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, esta oficina, como decía mi mayor, de la violencia intrafamiliar, de los adolescentes, menores o cualquier procedimiento que se tome de forma delicada. La atendemos de forma personalizada. Me impresiona muchísimo el trabajo de ustedes, cómo tienen bien delimitado todo y sobre todo de forma tan humana. Mira, acá en medio de la comisaría, entonces, esta oficina es para la familia. Acá justo enfrente de la oficina, donde los niños pueden olvidar por un momento la situación que están viviendo. Cuando estuve en la oficina de migración acá en Chile, también había un espacio para niños. Entonces me gusta cómo en Chile se tiene ese cuidado, ese amor, ese respeto por la familia, por los niños en cualquier trámite o casi cualquier trámite que se esté haciendo. Entonces qué bonito saber que aquí también se hace. Ahora, qué importante que ellas están capacitadas, donde constantemente también están viendo formas también de ellas de sanar internamente, porque aquí también hay una carga emocional importante que ellas reciben al momento de escuchar una historia conmovedora, ¿cierto? Una historia o los relatos que las mujeres hacen, que muchas veces son muy crudos. Desde la parte más humana que tiene una mujer carabinero, ¿cierto? Abordan estas problemáticas para que la comunidad y las personas que lleguen acá con algún tipo de problema también se vayan un poquito más felices. Hay una frase de Sor Teresa de Calcuta que dice que nunca nadie se acerque a ti sin irse se vaya un poquito más feliz o más contenta. Y esto es lo que nosotros buscamos acá a través de esta oficina. Gracias por la labor que hacen. Gracias. Increíbles ustedes. Gracias. ¿Cuál es el delito más frecuente? Acá te puedes observar que en este mes el robo sorpresa hubo un aumento en la última semana de un caso, ¿ya? Lo que corresponde al 9%. El otro delito es el robo de vehículo también, que tiene un aumento del 50% versus respecto al año pasado. Y este delito, ¿por qué generalmente se produce acá en el centro de Valparaíso, en el plan de Valparaíso? Porque la gente deja cosas en el interior de sus vehículos, ¿cierto? Viene a conocer la ciudad puerto, ¿cierto? Deja mochila, deja computadores y ahí inescrupulosos, o más bien decirlo, delincuentes, ¿cierto? Aprovechan, rompen los vidrios y se roban las especies. Yo tengo que tener prevención en todos estos delitos. ¿En cuáles me enfoco mayor? En estos dos, porque son los que tienen la mayor cantidad de denuncias. Sí, la importancia entonces de hacer la denuncia, porque luego decimos, no vamos a hacer la denuncia, pero mira cuántos datos estadísticos nos dan para reforzar la seguridad, en unidad con los carabineros de la comunidad, con la MIC. Con la MIC, claro. Sí. Y muchas todo veces se entrelaza, uno viene acá y se va dando cuenta que todo se integra entre ustedes y entre las organizaciones. Somos como un reloj. Y cada oficina que tú has estado conociendo en esta comisaría son piezas importantes de este reloj que se llama segunda comisaría. Ahora, si tú lo miras después un poco más arriba, hay una prefectura. Entonces, cada comisaría que depende de una prefectura es parte importante también de ese reloj. Y si lo miras más arriba, es una zona de carabineros, que cada prefectura es parte importante de su reloj y así se va. Oye, que me he enterado de algo aquí, en este patio de la prefectura. Están patrullando, ¿tú sabes con qué? Con drones. ¿Qué parte es esta de Valpo? Ah, Mercado Cardonal, sí. Wow. ¿Y si lo acercas como que se ve bien las personas? No, esto está demasiado bueno. Ocurre un delito, automáticamente se contacta con la gente a través de esta radio, se contacta con la gente que está o de civil o patrullando en moto y se hace la detención correspondiente. Entonces acá nuestro amigo está haciendo de héroe en las sombras. Sí, de aquí esperando que venga el dron. ¿Lo ves? ¿Dónde? No, yo sí no veo nada. Como no traigo un espejuelo, chao. Dron policía, caballero. Esto no se da todos los días. Está potente, eso parece un helicóptero más bien. Por tu vida. Wow, caballero, miren esto. Es grandísimo. Esto es una mascota. 6, 7 kilos, caballero. Eso es un bebé obeso. Parece un robot. Hay que... Oye. Es sin querer. Y esta parte aquí se me hace curiosa. Tienen las fotos de los mártires carabineros y la Virgen del Carmen. Uno cuando sale al servicio policial, uno muchas veces no sabe si va a regresar con vida o no. Y le ha pasado a los más de 1.200 mártires que la institución tiene hoy día. Pero más allá de eso, hay una familia atrás que queda sufriendo. Uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? Y la familia de los mártires también se preguntan eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó? Bueno. Entonces no es mal visto que un carabinero cree en Dios. No. En Cuba es totalmente
al revés. Esto de verdad que me impresiona mucho y me hacen mirarlos aún más, que se supone que sean, no sé, personas duras, como que son los más valientes, o sea, lo son, y todo el tiempo creen en Dios. Y no solo para que los acompañe ustedes, sino a las familias y a la comunidad. Acaba de decir comunidad, siempre tienen presente a la comunidad. En Cuba no es así, en Cuba la religión es mal vista por parte del gobierno. Entonces, que un policía en Cuba diga abiertamente yo creo en Dios es súper reprobable, de hecho va a tener graves consecuencias, no puede decirlo, si tiene una religión tendría que ocultarlo. Y es más, nosotros como pueblo somos reprimidos por tener una religión. Cuando vamos a solicitar un trabajo, pues tenemos muchas veces que esconder que profesamos una religión, porque puede ser motivo para decir, no, usted no es apto. Estoy sumamente conmovida con que aquí en medio de la prefectura tengan a la Virgen guardándolo y ustedes pidiéndole a ella, así que estoy súper conmovida, la verdad. Y esto no es un trabajo, esto es un estilo de vida. Cuando se conmemora algo de la institución, mucha gente que ya está en retiro, que está descansando, viene a sus cuarteles y se siente más carabinero que nunca. Es el sentido de pertenencia, es la vocación del servicio público. Y nosotros los que nos sentimos orgullosos de ser carabineros. E incluso cuando nos tratan mal, más orgullosos nos sentimos. Porque quiere decir que hay algunos pocos que quieren que nosotros caigamos y nosotros no vamos a caer, nosotros no vamos a hablar. Hoy día Chile necesita una policía fuerte, una policía robusta, una policía que esté alineada con la que la comunidad de bien quiera. Y esa comunidad de bien es la gente que trabaja, que esfuerza, que día a día sale de sus casas, ¿cierto? A dar el sustento a su familia. Nosotros estamos ahí para protegerla. Estuvimos viendo un carro carabinero que era el RP, ¿no? RP. Ahora vamos a ver el Z, que tiene un calabozo dentro. Uy, qué creepy. Ah, ¿puedo? Sí. ¿En serio? Ay, no puedo creer. Pero no me lleve. O sea, estamos hablando de un carro de carabineros con calabozo y tiene cinturón de seguridad para cuidar a la persona que delinquió, y hay un cinturón de seguridad. Y se supone que muchos van esposados, ¿verdad? Sí, van. Y si van esposados, ¿van delante, detrás? Atrás. O sea, que puede ir acá armando cosas. Y se ve que aquí personas dan su lucha, ¿verdad? Que si hay unas marcas, porque su luz también. Acá la rejita. Con esto pueden tocarle para el carabinero que va acá. Miren el espacio de las piernas. Hay aviones que te recortan más que esto. Y es plástico, como plástico, esta parte aquí. La rejillita. Sí, exactamente. Me acercan a mi casa y yo aquí como que, normal, estoy protegida, no me pueden robar. Esperemos nunca caer aquí por malos motivos, no. Buenísimo. Y todo ven con las rejas. Tiene la cámara, la Z. Me contaban algo súper interesante, que desde arriba también está identificado el carro de carabineros para que desde arriba los helicópteros puedan verlo. Me dicen que me tienen una sorpresa, ¿qué será? Ay. Mira. No se lo puedo creer, las motos, wow. Esta parte de acá aquí en la radio. Se conecta con esta. Bueno, aquí tiene el encendido, el telecomando. Las luces. ¿Y a izquierda? Es enorme. Caballero, por tu vida. ¿Por dónde se arranca? Nada, mentira. De hecho, es la moto más grande a la que me he subido en toda mi vida. Se siente súper firme, súper potente, súper segura. De hecho, ni se tambalea así para subirme, para bajarme. En el desfile nos estuvimos subiendo a una. Me la compro. ¿Es buena? Sí, me la vendió bien. Gracias. Esta es la de mujer. Claro. Más grande, y esta un poco más chica, la de mujer. Si tuvieran que elegir, yo creo que le gustan más aquellas. ¿A las mujeres, usted cree? Sí, igual. Sí, igual. Hola, Antonella, mucho gusto. Sí. Es un poco más chica que la otra, le preguntaba. La otra, esa es la 1200, esta 700. Wow. Está lista para salir en realidad. Wow. Pero el casco es increíble. Claro, sí. Y pesa, ¿y cómo la manejas? Pesa cantidad y la manejas. Bueno, en el viaje no se siente mucho. Sí, pero ahora mismo para arrancar, sí. Pesa, pero la dominaste. Sí, pesa esta 290 y algo. Jamás se metan con una mujer carabinera, jamás. Jamás. Gracias. De nada. Gracias, buenísimo. Gracias, muchísimas gracias. Ten un buen día.
Caballero, esta moto, no, oigan, gracias. Esta ha sido una Toda la experiencia, pero inolvidable. De hecho, en mi experiencia propia, lo que me hizo amar y respetar a los carabineros fue como ustedes se proyectaron conmigo desde que llegué a este país. O sea, yo llegué, aún no tenía RUT, nada, y siempre me sentí respetada, siempre me sentí cuidada. Entonces, cuando pasaba por delante de un carabinero, lo saludaba. Claro. Y todo eso es lo que me hizo creer en ustedes, no porque nadie vino y me dijo, no, los carabineros son buenos, no, fue por mi propia experiencia. Y la verdad, al principio me sentí intimidada porque yo decía, contra, es la autoridad, y en mi país la autoridad es mala. Claro. Pero como el primer encuentro fue tan bueno, yo dije, no, qué va. De verdad que son, sobre todo la humanidad. Me llama la atención. Es increíble, como cuando uno piensa en carabineros, piensan que ya, están para la seguridad, pero no. Mira hoy cuántas cosas en el tráfico para educar la labor social del MIC y todo lo que se genera alrededor de la comisaría de la prefectura. La verdad que yo antes, cuando pensaba en los carabineros, solamente pensaba en la parte de la seguridad. Tienen tantos roles, entonces la verdad que es muchísimo lo que hacen. Me siento súper afortunada por haber vivido todo esto hoy, por conocerlos más de cerca. Y la verdad que gracias Chile, gracias Carabineros por cambiar ese pedazo de mí de cuando vivía en Cuba, que cuando veía un policía sentía miedo, aún sin yo haber hecho nada. Y hoy en Chile me siento completamente protegida y cuidada por ellos. Así que, chao pescado. Y a la vuelta, Carabineros.